Bien, para no dilatar esto y que sea dentro del tiempo que tenemos, em, primero que nada me presento. Yo soy Soledad Pinochet, soy la coordinadora del Comité Ético Científico para el Cuidado de Animales y Ambiente. Em, Soy médico veterinario, y llevo ya algunos años trabajando en esta área de animales y de gestión. Ahora, quisiera que me pudieran levantar la mano quienes trabajan o quienes proyectan trabajar con animales dentro de sus proyectos de investigación o formando parte de algún equipo. Quisiera que pudieran empezar a levantar la mano o ponerlo por el chat para así más o menos saber cuántos van, han tomado ese taller por la parte de animal y cuántos por la parte de ambiente. Bien, veo entonces eh, cinco personas entonces que van a trabajar con animales. Ahora bajen la mano y quienes vayan a trabajar con ambiente también les pido que la suban para poder saber cuántos son. Ya, María Ignacia entonces em, levantó la mano por el trabajo de ambiente. Súper, eso me permite más o menos saber a cuántos em, caracterizar los participantes de hoy. Yo no tengo acceso al chat em, para poder ir respondiendo a las preguntas y no voy a poder ver si levantan la mano durante el taller, así que pueden dejar las dudas en el taller o si tienen una duda inmediata, activan su micrófono y hacen su consulta. No hay ningún problema con eso, ¿ya? Así que trabajemos de esa forma. em, Así yo no los voy a poder ver y cualquier cosita me interrumpen o me dejan la pregunta en el chat y la respondemos al final. Bien, antes de comenzar en sí con el taller, les pido por favor encarecidamente que registren su asistencia a este módulo. Para nosotros es muy importante porque eso nos permite programar y dar continuidad a este tipo de instancias de capacitación. Esto lo pueden hacer escaneando este código QR. Bueno, se los dejo acá, pero también lo tengo al final de la presentación para que por si alguien no se alcanza a inscribir o a registrar ahora dentro de este ratito, ¿ya? Y bueno, plan C, les dejo el enlace en el chat para que lo hagan, pero les pido por favor encarecidamente que lo hagan, así nos permite cuantificar las asistencias y proyectar nuevas instancias de capacitación durante el año. Bien, el Comité Ético Científico para el Cuidado de Animales y Ambiente, el SECCA, se compone de 12 miembros regulares. Nosotros, bueno, y de una directiva. Ya la directiva está compuesta por Víctor Cortés, que es su presidente, por Claudio Pérez Leighton, que es su vicepresidente, y por mí, que soy la secretaria y coordinadora del comité. Luego están los miembros regulares y externos. Ya los miembros regulares pertenecen a distintas facultades de la universidad. Cuando digo distintas facultades, realmente este es un equipo multidisciplinario, dado que tenemos investigadores académicos de la Facultad de Medicina, de Ciencias Biológicas, de Ciencias Agrarias, de Filosofía. Entonces, somos un equipo que puede abarcar la evaluación ética desde distintos frentes y desde distintas perspectivas necesarias para este tipo de evaluaciones, ¿ya? Nosotros programamos nuestras sesiones ordinarias 2 veces al mes, ¿ya? Estas sesiones están publicadas en el calendario de la página web, donde ustedes pueden encontrar la información sobre cuándo sesionamos y cuál es el plazo también para el envío de los documentos
para que puedan entrar a una sesión determinada, ¿ya? Deme un segundo. Bien. Acá les muestro nuestra página web. Les voy a mandar igual la presentación para que tengan el enlace, pero nuestra página web es eticaYseguridad.uc.cl. Acá van a encontrar los distintos comités. Si se van a la parte del Comité Ético Científico, encuentran distintas subsecciones. Y creo que las que más le puede interesar es el calendario y los documentos. Ya, si bien los documentos están tanto en plataforma como en página web, quizás acá es un acceso más rápido para la descarga de los mismos. Y bueno, por otro lado, esto que muchas de ustedes me imagino que conocen es nuestra plataforma de evaluación ética. Esta es una herramienta disponible que es importante y crucial para el proceso de evaluación ética, dado que es nuestra vía oficial de presentación de los proyectos que llegan al comité, ¿ya? Toda la información oficial referente a una evaluación de cualquier comité se realiza a través de la plataforma, ¿ya? En esta plataforma entonces nosotros recibimos los documentos y gestionamos los subprocesos de cada estudio. Evaluaciones originales, enmiendas, seguimientos, cierres, etcétera. Todo se hace a través de esto. Nosotros no aceptamos solicitudes por correo, ¿ya? Eso es muy importante de aclararlo. Si tienen algún problema con la plataforma, nos escriben y nosotros hacemos las activaciones o las correcciones necesarias para que ustedes como investigadores puedan subir toda la información por ese medio, ¿ya? Es importante entonces que cuando ustedes vayan a presentar un proyecto puedan ingresar, si tienen con un correo UC, eso les va a dar la validación directa, ¿ya? En la primera pestaña, ahí apretando Tengo cuenta UC, ustedes ingresan sus datos y ya pueden acceder al portal. Y si no tienen cuenta UC, también pueden ingresar, se pueden registrar, ingresar sus credenciales y poder acceder a la plataforma. Y no hay ningún problema con que no tengan esa cuenta UC. Esta plataforma entendemos que acá hay distintos investigadores o distintas personas de distintos lugares que pueden hacer investigación acá, entonces también está esa alternativa, ¿ya? Bien, entonces cuando ustedes llenan la solicitud en plataforma, saben, bueno, se les va a asignar un código y van a tener que rellenar un algoritmo de asignación que nos va a permitir internamente a poder asignar su proyecto a los comités que correspondan, ¿ya? En el caso de que su proyecto involucre el uso de animales vivos o la intervención en medio ambiente, va a tener que ser sometido a evaluación ética por parte de nuestro comité. Para ello, entonces, van a tener que marcar dentro de este formulario o este cuestionario que se les presenta cuando hacen el ingreso, su investigación involucra el uso de animales vivos, embriones, fetos no humanos, cefalópodos o muestras provenientes de animales, o que van a hacer trabajo, muestreo o intervención en medio ambiente natural en áreas de conservación de la biodiversidad resguardada por entidades públicas o privadas, ¿ya? Por ejemplo, parques nacionales, reservas, santuarios, ya sea públicos o privados, ¿ya? Para ello, bueno, recuerden que en paralelo van a tener que estar tramitando sus permisos para el trabajo en ese tipo de áreas. Si ustedes van a realizar trabajos con animales o intervención en medio ambiente natural, van a requerir obligatoriamente realizar cursos o certificaciones obligatorias para el comité, ¿ya? O sea, para el trabajo con animales o medio ambiente, que son nuestros cursos EILAS, ¿ya? Son cursos de la Asociación Americana de Ciencias de Animales de Laboratorio.
para lo cual ustedes van a tener que registrarse a través de un formulario de solicitud de cursos y luego una vez que los completen van a tener que subir sus certificaciones a nuestro registro de capacitados del comité. ¿Ya? Este es un registro que solamente lo manejan personas del comité y de la unidad, por ende es confidencial. ¿Ya? Pero es necesario porque así nos ayuda a ordenar la información y tener un catastro unificado de quienes están capacitados en uso de animales o intervención en medio ambiente y quienes no, entonces es necesario solicitarlo. Ahora bien, si en algún caso hubiera estudios que involucran animales, pero estos animales son invertebrados artrópodos, ya sean moluscos, excepto cefalópodos, nematodos, equinodermos, etcétera, la mayoría de los invertebrados, las piezas anatómicas provenientes de animales vertebrados cuya causa de deceso no haya sido por el proyecto, muestras de animales provenientes de donaciones, si van a hacer muestreo o intervención en medio ambiente, pero que tiene intervención humana, por ejemplo, en terrenos agrícolas, cercanos costeros, cualquier área que no sea de protección o destinada a la conservación de la biodiversidad, o si utilizan datos animales o ambientales provenientes de bases de datos públicas, sus proyectos se consideran exentos de evaluación. Sin embargo, de igual manera van a tener que llenar los documentos asociados a la exención. Si es alguno de los casos de ustedes, me podrían escribir un correo y los podría guiar con eso. Ahora, de todas maneras, estos documentos están en la plataforma, pero hoy día no es lo que nos convoca precisamente, solamente para darles un preámbulo en caso de que sea el caso de alguno de las personas que están en este taller. Bien. ¿Sí? ¿Hay un micrófono abierto? Bueno, seguimos. O si tienen alguna pregunta, recuerden, pueden interrumpir. Bien, entonces, ¿cómo funciona la evaluación ética? Ustedes, cuando ya se les asigna el comité, suben la documentación a la plataforma, hacemos la admisibilidad, o sea, que todos los documentos correspondan, que estén llenados, etcétera, y luego esto pasa, la evaluación original pasa al proceso de prerevisión, donde el prerevisor entonces les va a enviar las observaciones a través de un informe por plataforma. Ustedes entonces van a tener que tomar ese informe, subsanar las observaciones emitidas de él, enviar la nueva versión de protocolo y ahí luego el protocolo queda asignado, puesto en tabla para la sesión más próxima. ¿Ya? Luego en la sesión el proyecto se evalúa y ahí comúnmente puede quedar con observaciones menores u observaciones mayores. Muchas veces, o algunas veces, en verdad, no siempre, o sea, no es tan común, los proyectos pueden ser aprobados como en la primera evaluación, ¿ya? O también pueden ser rechazados o pueden ser considerados no evaluables, ¿ya? Eso también es importante que se pueda considerar. Sin embargo, el común es que un protocolo quede con observaciones menores o mayores. ¿Qué pasa cuando queda con observaciones menores? Se envían las observaciones a los investigadores y el investigador a través de la plataforma tiene que acoger esas observaciones en su protocolo, subir la nueva versión y luego esas observaciones son enviadas a través, o la nueva versión de protocolo, habiendo acogido esas observaciones, se envían a los evaluadores y ellos son quienes responden por plataforma y luego de que se considera que las respuestas o que las observaciones han sido subsanadas, el proyecto se aprueba. Si queda con observaciones mayores, debo volver a ingresar a sesión de comité, o sea que tendrían, una vez que presenten los antecedentes a través de plataforma, la evaluación se realiza, se vuelve a hacer en una sesión y no se hace directamente con los evaluadores a través de la plataforma, sino que hay nuevamente una deliberación en el plenario de una sesión. Bien,
Relativo a los formularios, vamos a comenzar con el de cuidado y uso de animales. Si lo han podido ver o lo están llenando o consideran empezar a llenarlo, quizás ya lo han visto y saben que es un protocolo que es un poco largo. Ya tiene varias secciones eh, que hace que sea un poco de repente un poco difícil de llenar, pero la información que, que debe estar contenida ahí, toda es fundamental para poder hacer una evaluación ética adecuada y que considere todos los aspectos necesarios para que el comité emita una aprobación y una autorización para el uso de animales o para la intervención del medio ambiente. ¿Ya? Habiendo dicho eso, acá hay un punto muy importante que de repente se nos pasa por alto y es leer la primera sección del protocolo donde están las instrucciones y los compromisos. Ahí hay dos casillas que se tienen que marcar, ¿ya? Que señalan el motivo por el cual se llena el protocolo y el compromiso que adquiere el investigador al presentar la evaluación ética. Ahí también se habla de que si por alguna causa se requiere realizar cambios al protocolo, se debe presentar una enmienda posterior a la aprobación, ¿ya? Y también es muy importante que el académico responsable sea un profesor de planta ordinaria o especial de la institución. Si bien un investigador responsable podría, por ejemplo, ser un estudiante de doctorado externo, o sea, de otra universidad, su protocolo debe estar, eh, debe haber un académico responsable que en el fondo se haga cargo de la responsabilidad académica sobre esa idea de investigación que se está planteando al comité. ¿Ya? Muchas veces pasa que el investigador responsable y el académico responsable son la misma persona porque bueno, es un académico el que está presentando el protocolo a evaluación y no hay ningún problema con eso. ¿Ya? Pero sí considerar sobre todo cuando son tesis de pre o posgrado que tienen que ir registradas con un académico responsable de ese proyecto. Y bueno, por sección también van a ir, a medida que lo vayan llenando, van a ir encontrando instrucciones específicas por cada sección, ¿ya? En la sección 1 van a encontrar un apartado sobre antecedentes administrativos. Importante, muy importante identificar el código del protocolo. Es el mismo ID de plataforma, el código de plataforma es el que deben poner también en el protocolo. El número de versión, ya, versión 1, 2, 3, eso va a depender de cuántas veces hayan presentado el protocolo de evaluación. Entonces, la versión 1 comúnmente es la que presentan antes de la prerevisión, la versión 2 es la que presentan habiendo contestado la prerevisión y que entra a sesión, y así sucesivamente, ¿ya? Hay que también individualizar al académico, al investigador responsable, a los coinvestigadores y a todo el personal que se involucre en la ejecución de este protocolo. Ya, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de tesis doctorales, el investigador responsable entonces es el tesista de doctorado, pero hay otros miembros del laboratorio, por ejemplo, que van a apoyar en la supervisión o en la sujeción de los animales o van a ayudar en algún procedimiento, también tienen que ir individualizados en este apartado. ¿Ya? Incorporar también importante los contactos de emergencia en horario no laboral. ¿Ya? Ese contacto puede ser ya sea el manager del laboratorio o el mismo estudiante o el académico, eso es algo que deben definir ustedes. A veces puede incluso ser el veterinario responsable de la instalación, pero en el fondo es una persona que se pueda contactar en caso de que ocurra una emergencia
ya sea con los animales o en la instalación donde se alojan esos animales. Bueno, también deben registrar los antecedentes asociados al proyecto, el título, el financiamiento y si hay otras instituciones participantes en él. ¿Ya? A veces hay objetivos o procedimientos que se realizan en una institución y luego otros que se realizan en otra institución. Es ahí donde entonces tienen que declarar si es que hay otras instituciones que participan en la ejecución de este proyecto. Luego viene el apartado de propósitos y justificación de la investigación. Este se divide en 4 subsecciones. La primera es de fundación científica, que es la que va a recoger la información sobre en qué contexto se realiza esta propuesta, para qué, cuál es el fin, cuál es la pregunta de investigación que se va a responder, qué información aporta la investigación que se va a realizar, cuál va a ser su relevancia o su impacto a nivel de salud humana, salud animal, si su objetivo es aportar en el avance del conocimiento, si hay un bien social, etcétera. Eso también va incorporado en este apartado. Y bueno, también algo importante dentro de esta fundamentación científica es mencionar que esta propuesta requiere el uso de animales, ¿ya? En la segunda sección, en la fundamentación para el ciudadano común, o en la sección 2.2, es lo mismo que la fundamentación científica, pero en palabras simples. Vamos a evitar el uso de tecnicismos. El lenguaje tiene que ser entendido por una persona que tenga enseñanza media completa, ya que haya rendido su cuarto medio. Entonces, si bien no es que tenga que ser demasiado simple, pero sí tenemos que evitar usar palabras complejas o que solamente se entienden en el lenguaje académico, en el lenguaje del contexto sobre el cual se está presentando la investigación, sino que se debe explicar y simplificar el texto que se plantea en esta sección. ¿Ya? Debe ser comprendida entonces por esta persona que tenga una enseñanza media completa. ¿Ya? Luego van a tener que incorporar el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación, señalando cuáles de los objetivos se realizan acá en la institución y cuáles no. Se entiende que si ustedes están presentando un protocolo a evaluación que involucra animales es porque el uso de animales lo van a hacer acá en la Universidad Católica. Si lo van a hacer en una institución externa, eso es otro camino que correspondería a una dispensa. Sin embargo, para que nosotros podamos dispensarlo, ustedes tienen que presentar el certificado del acta aprobatoria de la institución donde van a ejecutar la parte animal. ¿Ya? Pero eso es un poco otra historia. Yendo a lo medular del formulario, nos vamos a encontrar con la sección 3 relativa al diseño experimental. ¿Ya? Esta sección la idea es que sea dividida, o sea, particionada por el investigador para cada objetivo que involucre el uso de animales. ¿Ya? Entonces, se va a incorporar la información dirigida a cada objetivo y separada sobre esa premisa. ¿Ya? Primero, se solicita, se requiere que exista una figura del diseño experimental, un diagrama de flujo temporal, ¿ya? Que sea lineal del experimento desde el inicio al fin, incorporando en este diagrama el número de animales, los grupos experimentales, los controles, tratamientos. Es importante acá individualizar o mencionar cuál va a ser la unidad experimental de este proyecto y qué variables se van a cuantificar. Acá no nos importa tanto que nos expliquen, por ejemplo, cómo van a hacer la técnica de PCR, sino que nos interesa cómo se va a desarrollar el estudio en lo que concierne y lo que convoca, que es el uso de animales para fines de investigación.
Si hay más de un experimento, contemplen una figura por experimento, eviten el error gráfico de hacer una figura de todo el proyecto, porque eso va a dificultar la lectura y va a quedar un poco engorroso para el evaluador. Entonces la idea es que se separen las figuras por experimento o por objetivo. Luego del diagrama se debe añadir una descripción narrativa por experimento. Entonces lo que ustedes explican en este diagrama, en esta figura, debe ir explicada en un párrafo sobre qué es lo que van a hacer. Importante no detallar los procedimientos bioquímicos, moleculares, cultivos, etcétera, solamente mencionarlos. Por ejemplo, yo al día 0, a continuación tengo un ejemplo. En el día 0, entonces, voy a iniciar el experimento. Luego en el día 1, a estos ratones, a estos 4 grupos, perdón, les voy a inocular una sustancia, en este caso está graficado con un virus, hago una infección vía la vía que determinen, este es solamente un ejemplo. Y acá, si se fijan, tienen que ir graficando por día qué es lo que se le va a hacer al animal. Por ejemplo, en este experimento, durante los primeros días se va a hacer un tratamiento por vía oral con un compuesto X. Si se fijan en el cuadrito rosado, también encuentran la información relativa a los aspectos de cuidado animal. ¿Ya? Se van a registrar los parámetros, se va a aplicar la pauta de supervisión, se va a monitorear el comportamiento, etcétera. Muy breve, qué es lo que se va a hacer durante esos días. Luego, acá muestra en la figura que en el día 7 se va a hacer toma de muestras. Por ejemplo, podría ser muestras sanguíneas, podrían ser muestras de torula oral, etcétera. Ahí se explica qué es lo que se va a hacer en cada día. Y por último, en el día 14, que ya es el final del experimento, se procede a la eutanasia y al procesamiento de los órganos o de los tejidos que ustedes requieran obtener para el curso de su estudio. Ahora, puede pasar también, y que es frecuente, que los animales sean sometidos a eutanasia el día 0, ¿ya? Porque en el fondo lo que interesa no es que le vayan a aplicar o realizar algún tratamiento a ese animal, sino que ustedes necesitan someterlo a eutanasia para extraer células para luego hacer un cultivo, ¿ya? Eso también puede ser el caso de algún estudio, es bastante frecuente, pero también debe ser explicado con un diagrama breve. Por ejemplo, si hay distintos grupos donde los distintos grupos corresponden a distintas cepas de animales, o si algunos tienen tratamiento o no, ya todo eso tiene que ir bien graficado individualmente. Luego, en la sección de uso de animales, va orientada a la justificación del uso, por qué usar animales, cuántos animales, esas dos R's, ¿ya? ¿Por qué uso animales y cuántos voy a usar? Ya acá se les pide caracterizar al animal que van a usar. Puede ser un animal de laboratorio, animal de granja, silvestre, de compañía, etc. ¿Ya? Aquí marcan solamente con una X en esta sección, y luego en la sección 4.1 se les pide la justificación del uso y de la especie y del número, y luego en la siguiente subsección se les pide la justificación de por qué se usan los animales versus a otros modelos alternativos, ya modelos que no sean animales, o si son animales, por qué no usar animales de escala filogenética menores, ¿ya? Por ejemplo, el uso de invertebrados, que también podrían ser modelos validados para la técnica que ustedes van a realizar, etcétera. La idea es que acá el investigador haga un ejercicio de búsqueda de modelos alternativos
al uso de animales vivos, animales vertebrados vivos. Entonces acá el investigador tiene que justificar el por qué y por qué elige la especie con la que va a trabajar o con la que proyecta trabajar, si hay otras alternativas, por qué se requiere usar animales y acá les dejo un enlace de el Concilio Nacional de las 3 Rs que trabaja fomentando el trabajo con modelos alternativos a los animales, que también pueden consultar para revisar si efectivamente van a tener que inevitablemente usar animales o si podrían buscar algún método alternativo que pudieran implementar y así evitamos entonces el uso de especies vivas para el proyecto, ¿ya? Pero la idea entonces es que en ese apartado quede bien justificado el por qué usarlos y por qué es fundamental o prioritariamente necesario hacerlo sobre otro tipo de modelos. Luego se les va a pedir en la sección de justificación del número de animales, la parte que a todos nos gusta, que es la parte del cálculo del tamaño de la muestra por experimento. Y aquí es entonces donde van a tener que justificar el número de animales proyectados de acuerdo a métodos estadísticos, ¿ya? Importante en esta sección indicar las referencias para estimar el tamaño del efecto y la variación asociada. Si no puede estimar un n o definir un cálculo del tamaño de la muestra, tiene que fundamentar, ¿ya? Acá algo muy importante y es se los cuento porque es algo con lo que algunas veces nos encontramos y es que la experiencia previa en experimentos similares no es una justificación adecuada para estimar el tamaño muestreal. Esto tiene que ir asociado a bibliografía y a un cálculo estadístico para poder entonces justificar por qué voy a usar X número de animales y por qué no otro número. Recuerden de todas maneras que la R de reducción dentro de este concepto de las 3 Rs se orienta a poder utilizar el menor número de animales, ya que nos permita obtener resultados estadísticamente significativos, ¿ya? Entonces la idea de esto es que ya que van a tener que utilizar necesariamente animales en su investigación, que ese número de animales sea el menos posible para la obtención de resultados en su investigación. También es importante que si ustedes van a hacer el cálculo en base al rendimiento por animal de las unidades experimentales necesarias, también lo puedan detallar en este apartado, ¿ya? O sea, lo que les decía hace un ratito, o sea, si ustedes necesitan para el experimento 20 millones de células y un animal, no sé, por poner un número, te da 1 millón de células y entonces, por ejemplo, vas a tener que usar 20 animales, ¿ya? Eso también puede ser un tip que les puedo entregar para si están en esa situación, les ayude a poder calcular ese número. ¿Qué podemos considerar como otros tips? Incluyamos en el cálculo el porcentaje de pérdida de animales, ¿ya? Esto a veces no es considerado porque uno piensa que todos los animales van a responder de la misma manera a un tratamiento X. Sin embargo, por variabilidad biológica, no todos los animales responden, entonces por bibliografía se podría calcular este porcentaje de pérdida de animales que puede ser variable, ya puede ser, no sé, un 10%, entonces si mi cálculo me dio 20, yo considero un 10% más, entonces ahí consideraría un cálculo de 22 animales, considerando este porcentaje de pérdidas, por ejemplo, el bajo rendimiento, si hay alteraciones de comportamiento, sensibilidades de las técnicas, respuesta a los tratamientos, etc. Este porcentaje de pérdida de animales es fundamental porque nos ayuda a evitar futuras pérdidas por errores experimentales. Y algo muy importante también que
que tienen que considerarlo, y es que la estimación de este N, de este tamaño de la muestra, tiene que ser consistente con el diseño experimental, ¿ya? Es importante que cuando ya tengan el protocolo listo, lo revisen con tal de que el N que ustedes mencionaron brevemente en el diseño experimental sea concordante con el mencionado en la sección de cálculo del tamaño de la muestra. Porque a veces hay discordancia en ese número, y si bien es una observación que muchas veces es de forma, a veces también puede transformarse en una observación de fondo y en un cuestionamiento mayor al esperado. Bien, luego se van a encontrar con una tabla que les va a preguntar sobre el detalle de animales por objetivo, ¿ya? Recuerden también que este N también debe ser consistente con el diseño experimental. Acá se incluyen las cepas. Indicar si va a utilizar animales, o sea, si va a utilizar animales nacidos, no considerar a los progenitores. Si va a usar embriones o fetos, ahí tiene que contar como N a la madre y no a los embriones. Como recomendación en esta sección. Y esta es la tabla con la que ustedes se van a encontrar. Entonces, pueden separar los animales por objetivo, individualizando la especie, la cepa, las edades, etcétera, y toda esta información que se pide acá. Acá la tabla lo plantea que sea por objetivo, o si todos los hay un solo objetivo que considera animales, pero son distintas cepas, ustedes van individualizando. Por ejemplo, ponen acá objetivo 1, cepa C57BL6, objetivo 1 también incluye la cepa, no sé, Val-C, y dentro del mismo objetivo 1 pueden considerar una cepa de Node-SCID, por ejemplo. Y ahí en esta sumatoria, entonces, no sé, pues, van a usar 10, 10 y 10, número total a utilizar 30. Ya recuerden que este número vaya siempre siendo concordante entre un apartado y otro. Bien, referente al origen y mantención de los animales, sí, acá se pregunta si los animales provienen o no del CIBEM. Ya si provienen y se van a mantener dentro de las instalaciones del CIBEM, ya sea Bioterio Central, satélite u otro que esté bajo esta administración, no se piden detalles relativos a las condiciones de mantención ambientales, cambio de cama, porque es el CIBEM quien tiene esto estandarizado, y esto es de conocimiento del comité, por lo tanto esa información no debe ser incorporada. Ahora, si los animales se mantienen fuera del CIBEM, ahí sí se pide entonces especificar estas condiciones de mantención ya ambiental, el fotoperiodo, por ejemplo, el alimento, la frecuencia del cambio de las cajas, etc. También en esta sección se les pide información sobre el transporte, si van a hacer transporte desde un bioterio a un laboratorio, si van a ir, por ejemplo, a veces se llevan a los animales desde Casa Central a San Joaquín o viceversa. Es acá en este apartado donde tienen que entregar esos detalles. Ahora, como información que también está disponible en la página web, el comité tiene una guía de recomendaciones para el transporte que está disponible en el caso de que tengan que realizarlo, ¿ya? La pueden revisar y la pueden citar dentro del protocolo como entonces información para este apartado. Luego, bueno, se piden distintas informaciones sobre si es necesario aislar a los animales socialmente, o sea, si hay que dejarlos solos en una jaula o en una caja. También se pide información sobre dónde se van a hacer los procedimientos. Si es que son fuera del bioterio, se pide la ubicación y la información sobre cuánto tiempo se van a mantener fuera del bioterio, qué se les va a hacer y dónde está ubicado esa instalación, ¿ya?
Y también un pequeño apartado sobre el uso y generación de animales transgénicos. Este apartado se llena en el caso de que su proyecto incluya el uso o generación de animales transgénicos. ¿Ya? Luego en la sección 5 encuentran la información que deben llenar sobre los procedimientos a realizar con los animales. Y esta se divide en dos grandes subsecciones, que es una la de procedimientos no quirúrgicos y la de procedimientos quirúrgicos. Acá una cosa importante, el comité dentro de los últimos 2 años ha estado trabajando en estandarizar distintas técnicas comunes en el uso de animales, y esto lo pueden encontrar disponibles en plataforma en la pestañita que les voy a mostrar un poquito más adelante, que se llama repositorio POES. ¿Ya? También importante, ustedes como investigadores pueden generar sus POES, pero que vayan en relación al desarrollo de una técnica a usar en animales, ¿ya? O si involucra el uso de animales, ustedes también están invitados a generar sus POE y someterlos a evaluación. Importante, los POEs o los procedimientos operativos estandarizados se evalúan independiente a cualquier investigación, ¿ya? Cada POE tiene su ID de plataforma individual, su evaluación individual y su aprobación individual, ya paralela a la evaluación del protocolo. ¿Okay? Pero se puede hacer, hay grupos de investigación que lo han hecho, que ya tienen algunos POEs aprobados, así que si ustedes piensan en utilizar repetitivamente una técnica en específico que involucra animales, es hacer el trabajo una sola vez. Entonces ustedes hacen este POE, lo someten a evaluación y luego en el protocolo solamente citan el POE que está aprobado, y así no tienen que hacer una descripción total de los procedimientos a realizar, ¿ya? Ahora, si no hay POE, no hay problema, no pasa nada, solo que van a tener que hacer la descripción de los procedimientos a realizar, la descripción del lugar en el que se van a realizar y con qué técnica se va a hacer la sujeción del animal para el procedimiento, ¿ya? Todo eso podría ir contemplado en el POE y se evitarían el llenado de esta sección del protocolo, o pueden hacerlo igual, no hay ningún problema con eso, ¿ya? Los procedimientos no quirúrgicos, no sé por qué no los puse en este apartado, dicen relación a lo que no es quirúrgico, o sea, a lo que no interrumpe la barrera cutánea, ¿ya? Lo que no involucra un procedimiento donde el animal tenga que ser sometido a una intervención mayor, ¿ya? Por ejemplo, a inoculación de sustancias, toma de muestras de sangre, estudios de comportamiento o test de comportamientos, etcétera. Y la parte de procedimientos quirúrgicos es todo, obviamente, lo que es quirúrgico, ¿ya? Que se refiere, por ejemplo, a una cirugía estereotáxica, a una cirugía, no sé, pues de extracción de un riñón o a la implantación de una bomba osmótica, etcétera. Todo ese tipo de ejemplos se considera como procedimiento quirúrgico. Acá importante detallar todo el proceso de la cirugía, desde que el animal es preparado para ella, eh, cómo se prepara el campo quirúrgico. Recuerden que las cirugías deben hacerse bajo en condiciones de asepsia, dónde se va a hacer, cómo se va a hacer qué cirugía, describir un poco la técnica que se va a utilizar, cuántos animales se van a operar por día, y si hay apoyo intraoperatorio, por ejemplo, si hay monitoreo anestésico durante la cirugía, sobre todo cuando son cirugías más largas, si hay medidas de regulación o de
Por ejemplo, si en el caso de que un animal baje su frecuencia cardíaca o si baja su frecuencia respiratoria durante la cirugía, si es que hay algún método para poder abordar la emergencia y poder sacar al animal de esa condición, etcétera. Todo eso que va relacionado con el apoyo intraoperatorio también debe ir descrito en el protocolo. Ahora, como spoiler alert, les cuento que el comité está por publicar una guía sobre recomendaciones anestésicas, o sea, no, sobre recomendaciones quirúrgicas, ya que les podría entonces ayudar a diseñar cómo hacer una intervención y qué aspectos a considerar en ella, ¿ya? Sobre qué hacer y qué no hacer para estos casos. Que a veces pueden ser cosas muy obvias, pero que es importante siempre estar reforzándolas. Por ejemplo, si van a hacer una cirugía, que el material quirúrgico esté estéril, que el área quirúrgica sea estéril, el uso de elementos de protección personal que van a evitar la contaminación de la herida y una posible sepsis, etcétera. Todo eso va considerado en esa guía que la van a poder encontrar próximamente en la sección de plantilla, de repositorios de la plataforma, ya por si en algún minuto alguno de ustedes considera hacer una intervención de ese tipo. Luego en la sección de bienestar animal hay 3 subsecciones de severidad de procedimientos y impacto del procedimiento en el bienestar animal, de la supervisión y de la anestesia y analgesia. Bien, sobre la parte 6.1 de la severidad, acá se tiene que describir o mencionar, señalar cuál es el procedimiento, el título del procedimiento, si es que cuenta con un POE aprobado o no, y la categoría de severidad, ¿ya? Las severidades son 4 categorías, B, C y D. La D no se considera acá porque son procedimientos, o la categoría B va asociada a procedimientos que son rutinarios. Por ejemplo, el cambio de caja. Eso no es parte del experimento, entonces nosotros no consideramos la categoría D acá. Pero sí la C, D y E, y estas van en relación a la clasificación de la USDA, ¿ya? Que habla que la categoría C es un dolor transitorio, mínimo transitorio. El D es un dolor que puede ser aliviado por distintas medidas, uso de analgésicos, enriquecimiento ambiental, etc. Y bueno, principalmente el uso de analgésicos o antiinflamatorios. Y la E es la categoría de severidad mayor, que habla de procedimientos que no pueden ser aliviados a través de manejo del animal o de tratamiento farmacológico. Aquí aplican, por ejemplo, los estudios en los que no se puede utilizar analgesia, por ejemplo, en los estudios de dolor. ¿Ya? Si uno está levantando una propuesta que involucre infringir dolor a un animal y se quiere evaluar la respuesta, obviamente no vamos a poder utilizar analgesia. Entonces ahí es cuando se marca esta categoría y es ahí entonces que en el caso de marcar su procedimiento como categoría E, justifique la ausencia de la anestesia y analgesia y las estrategias para minimizar el impacto del bienestar animal. Estas pueden ser de distinto tipo, pueden estar ligadas a mejorar el enriquecimiento ambiental, por ejemplo, a aumento del monitoreo o establecer y definir parámetros estrictos sobre cuándo someter a los animales a punto final humanitario. Y bueno, también está finalmente la individualización de los responsables. Acá la idea es que si una persona va a hacer un procedimiento determinado, ya sea cualquier categoría, debe tener sus certificados o su comprobación de competencias y su comprobación de competencias para ejecutar una técnica determinada. Ya, por ejemplo, si yo considero hacer cirugías de estereotaxia como parte de mi protocolo experimental, pero no tengo experiencia en estereotaxia,
Bueno, el comité te va a pedir entonces que tú valides tú o tengas una capacitación y una certificación para esa técnica. Ahora, si su proyecto involucra solamente entre comillas, la inoculación de sustancias, bueno, van a tener que tener también sus certificaciones para realizar esa técnica directa en un animal. Comúnmente nosotros con los cursos EILAS logramos abordar la parte teórica sobre este tipo de procedimientos, de los procedimientos de distinto tipo, ya sean no quirúrgicos o quirúrgicos, eh, pero también es importante que las personas que manejan animales también tengan una comprobación de competencias prácticas y esa actualmente la está entregando el CIBEM. Así que si necesitan realizar una comprobación de competencias, pueden contactarse con CIVEM a través de su veterinaria jefe, que es Joana Moreno, quien puede entregarles esas capacitaciones. Bien, luego viene la parte de supervisión, el apartado de supervisión, que es donde ustedes deben describir cómo van a hacer la supervisión, cómo se aplica la pauta de supervisión que presentan evaluación, ¿ya? Porque todo experimento o procedimiento con animales debe considerar una pauta de supervisión. Eh, ¿Cómo la van a aplicar? ¿Cada cuánto la van a aplicar? Y otros aspectos que también ayudan a definir cuándo tomar acciones asociadas al bienestar de los animales. Por ejemplo, si mi pauta de supervisión me dice que un puntaje obtenido en esta pauta sobre 3 me dice que tengo que aplicar analgesia, bueno, describo entonces cuándo yo tengo que aplicarla. Por ejemplo, una pauta que tenga puntaje sobre 3, un ejemplo, no es, va a depender de la pauta, dice que tengo que mejorar el enriquecimiento ambiental, entonces yo describo que voy a mejorar el enriquecimiento y cómo lo voy a hacer, ¿ya? No sé, voy a aplicar más conitos de papel o voy a aplicar más material para que el animal pueda roer o voy a aplicar, no sé, los Yelcap, que son como unos, entre comillas, dulces, que son como unas compotas concentradas, que también ayudan entonces como parte del enriquecimiento ambiental, etcétera. Aquí las alternativas son múltiples y van a depender del diseño de cada estudio. Y en la sección 6.3, el último apartado de esta sección se pregunta sobre el uso de anestesia y analgesia, ¿ya? Si ustedes van a tener que usar, hacer cirugías mayores, van a tener que usar analgesia, o sea, anestesia y analgesia, y acá es entonces donde van a tener que describir qué anestésico usan, la dosis, vía, volumen, etcétera. Analgésicos, antiinflamatorios, taller. Gracias. Eh, Perdón, una interrupción. Eh, Sobre la frecuencia, entonces, duración del tratamiento, etcétera. Ya, si acá en la supervisión ustedes dicen que un animal con puntaje sobre X tiene que usar analgesia y dicen, no sé, voy a usar meloxicam, acá dicen voy a usar meloxicam en esta dosis, por esta vía y con esta frecuencia. ¿Ya? A veces, muchas veces el uso de analgésicos y antiinflamatorios está condicionada al monitoreo, a la supervisión. Entonces, acá se puede considerar que si el animal inicialmente, durante el inicio del experimento, está con dolor, se le aplica una o dos dosis de tratamiento y se le vuelve a aplicar la pauta en el periodo siguiente y el animal ya presenta o no presenta signos de dolor o malestar, se define que se termina el uso antiinflamatorio, pero o analgésico, y en este caso está supeditado a el puntaje que arroje en la supervisión. Y por último, se pide la información relativa a la eutanasia. ¿Ya? Nosotros como comité, como les contaba, tenemos dentro de los distintos POEs, uno de los que tenemos aprobados es la eutanasia o un POE de eutanasia que pueden descargar de la plantilla de plataforma.
o del repositorio de plataforma que les puede entonces ayudar a diseñar cómo realizarla, ¿ya? La eutanasia es muy importante poder diferenciarla en lo que es el punto final humanitario, que es cuando el animal está con un sufrimiento severo, por ende no hay otra salida que someter la eutanasia, a la eutanasia por fin de protocolo, que es cuando yo ya termino los experimentos y necesito extraer los órganos o tejidos que necesito para poder procesar y obtener los resultados de mi estudio. Ya es importante hacer esa diferenciación entre ambos procesos dentro de la ejecución del protocolo. A veces pueden ser eutanasias diferenciadas, ¿ya? Por ejemplo, la eutanasia por punto final humanitario, yo podría considerar el uso de anestésicos, de una sobredosis anestésica para hacerlo, mientras que la eutanasia para fin de protocolo no puedo usar o no voy a usar analgésico, voy a usar una cámara de CO2, ¿ya? Y es importante entonces hacer esa diferenciación en base a las consideraciones que se tengan para tomar esta decisión. Si es por fin de protocolo, ya cuando se termina, no se pone el día X, ya termina el protocolo, eutanasia, o si es por sufrimiento del animal. Bien, eso relativo al protocolo de cuidado y uso de animales. Vamos a mirar brevemente, o no tan brevemente, el formulario de intervención en ambiente natural. Este protocolo debe ser rellenado cuando, como les contaba al inicio, cuando van a realizar alguna intervención o una toma de muestras en áreas de conservación de la biodiversidad protegidas, ya sea por entidades públicas o privadas. Acá nuevamente la misma consideración sobre leer las instrucciones, ¿ya? Los compromisos y les repito esto de que debe ir un académico responsable asociado a este protocolo. Algo muy importante, y es que la carta de compromiso también exige la firma del académico responsable junto con la del investigador responsable, ¿ya? Y también acuérdense de que en la plataforma, si ustedes se inscriben como investigadores responsables, pero también si en el caso de que sea una tesis doctoral o de pregrado, también tienen que inscribir al académico responsable con sus datos, porque la idea de ello es que le lleguen las notificaciones tanto al investigador como al académico, ¿ya? Acuérdense también, si no lo han visto en plataforma, pueden incorporar un ayudante responsable, que puede ser un veterinario o la persona que ustedes consideren que les va a ayudar entonces con el proceso de evaluación ética. Pueden considerarlo dentro de las personas que van a inscribir en la plataforma asociados al ID de su proyecto. Y bueno, también a lo largo del protocolo se van a ir encontrando con instrucciones específicas. Recuerden, muy importante también, marcar las casillas de compromisos. Bien, en la primera sección van, al igual que el protocolo animal, van a encontrar la parte de antecedentes administrativos, llenar la información que aquí se pide, AR, el académico responsable, investigador con investigadores y todo el personal involucrado, y también los números de emergencia. También, bueno, los antecedentes del proyecto, el título, financiamiento y si hay otras instituciones participantes. Luego, en la sección 2 van a encontrar la información sobre el sitio de estudio. Acá lo que se pide es un mapa con una imagen satélite que permita entonces al comité revisar el contexto ambiental sobre el cual se va a ejecutar esta propuesta y permite también identificar si el proyecto va a contemplar la intervención de áreas protegidas, ¿ya? Acá es importante identificar al responsable del sitio de estudio, y, que comúnmente suele ser la persona que está a cargo del Parque Nacional, de la reserva, etc. Si
si cuando ustedes presentan el protocolo a evaluación y no han obtenido todavía el permiso, por ejemplo, de CONAF, del SAC, de Cernapesca, Subpesca, etcétera, y no saben quién es esta persona, justifiquen que aún no se puede identificar y con el posterior compromiso de enmendar, cuando una vez que tengan esa información, hacen una enmienda e incorporan a esta persona en este apartado. ¿De dónde sacan este mapa? ¿Ya? Este mapa se identifica en el Servicio o el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, ya administrada por Bienes Nacionales. Ustedes se meten a la página web, obtienen el mapa y lo incorporan en este apartado. ¿Ya? También pueden consultarlo, ya sea en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, también lo pueden consultar en la página de CONAF, en el caso de que vayan a trabajar en algún parque nacional, o en la página del Ministerio del Medio Ambiente, ¿ya? Para que puedan obtener esta información. Luego en el apartado 2.1, lo que les hablaba sobre la identificación del responsable, esto lo saqué tal cual del instructivo de llenado del protocolo. Si no lo identifican, luego lo pueden incorporar en una enmienda posterior a la aprobación cuando ya tengan en sus manos esta info. En la sección 3 van a encontrar el apartado sobre el contexto de la investigación, donde van a tener que llenar la importancia o la fundamentación científica del proyecto, la importancia del estudio y los beneficios que se obtendrán para la sociedad y el medio ambiente, y se incorporan los objetivos y la fundamentación para el ciudadano común, que el principio que se sigue es el mismo que en el protocolo animal, ya, palabras simples, evitando el uso de tecnicismo, que tiene que ser entendido por una persona con enseñanza media completa. Bien, en la sección 4 de métodos van a encontrar el apartado donde van a tener que incorporar nuevamente un diagrama de flujo también lineal. Deme un segundo. Ya. La descripción gráfica entonces de los grupos, si es que hay distintos grupos experimentales o grupos de muestreo, etcétera, el número de réplicas, las variables a analizar y la temporalidad. Ya justificar entonces el número de réplicas y el cálculo del n. Acá nos pasa algunas veces, y que también uno entiende que no es tan fácil de determinar, cuando te dicen, no, yo voy a ir a capturar himenópteros a un parque nacional, pero no sé cuántas himenópteros van a caer en las redes, himenópteros, abejas, avispas, etc. Sin embargo, es importante poder obtener una aproximación. Si no pueden tener esa aproximación, justificar por qué no la pueden tener, ¿ya? ¿Por qué no es posible determinar cuántos himenópteros van a captar dentro del periodo en el que se proyecta hacer la colecta? Lo mismo pasa también con colectas de semillas, de árboles o plantas, etcétera. Lo importante acá es justificar el número, y si no se puede justificar, relatar el motivo de esta imposibilidad, ¿ok? En la parte de diseño experimental, entonces, incorporar este diagrama con una descripción breve, no más de una página. Acá el protocolo ambiente es bastante más acotado que el protocolo de animal, pero la idea es poder ajustarse entonces a lo que este protocolo pide. Y también se les pide en el apartado 4.3 los métodos de análisis, que
métodos estadísticos van a utilizar para realizar el análisis de los datos obtenidos a partir del proyecto para examinar cada una de las variables de respuesta de acuerdo con el diseño experimental que se declaró en la sección 4.1. Y acá una de las grandes diferencias con el protocolo animal es que se les pide un cronograma de actividades, una carta Gantt ya en el que se solicita detallar las fechas en las que se realizarán las actividades, de muestreo específicamente, pero idealmente incorporar una carta que incorpore todos los hitos del proyecto. Ya, por ejemplo, en Soledad, mayo, ¿sí? perdona la consulta. Es que me surgió la duda. Por ejemplo, si es que yo saco semillas de un predio privado o me las regalan, así como para ir a recolectar, ¿también tengo que llenar esto? Depende. ¿Cuál Ya. es tu nombre? Perdón que no te veo. Natalia, Natalia. Natalia, va a depender porque si el sitio de colecta es un parque nacional, ya sea o sea, un área de conservación de la biodiversidad, sí vas a tener que someter la evaluación. Ahora, si es, por ejemplo, un predio agrícola, un predio forestal del cual tú vas a tener, obtener esas semillas, ahí queda en la categoría de exento. ¿Ya? Lo que, Em, perdona, lo que Cuéntame, pasa es que sí, estoy aquí como en un punto medio, porque el ya. predio al que me refiero está dentro de un santuario de la naturaleza, pero es una parcela privada. Entonces está como ahí al medio entre las dos. Sí, ¿qué pasa ahí? Si es un santuario de la naturaleza, pero es privado, tengo una muy mala noticia y es que sí vas a tener que llenar el protocolo, pero en ese caso, como esta entidad privada probablemente no emite un permiso, sí nosotros pedimos y para lo cual tenemos un modelo, una carta de autorización del propietario de ese predio privado. ¿Ya? Entonces, una vez que tú te aprueben el protocolo, junto con el modelo tú vas a tener que pedirle a ese propietario que pueda extenderte esa autorización a través de esa carta. ¿Ya? Así que, pucha, si vas a tener que pasar por evaluación igual. Eh, Gracias. Muchas gracias. de nada. Bien, ay, a ver si me pasó algo. Bien. Luego, acá hay algo también que es bastante importante cuando hablamos de actividad en ambiente natural y es detallar las especies que se van a estudiar que puedan o que puedan ser potencialmente afectadas por el estudio. Y acá es importante consultar el estado de conservación de esa especie. ¿Ya? Ese estado de conservación se puede hacer, la idea es que se haga la búsqueda en estas dos entidades. Una es la IUCN y la otra es el listado de especies del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces ustedes acá ponen el nombre común y científico, el estado de conservación, las características de la muestra. Por ejemplo, si, no sé, yo voy a capturar monitos del monte, que sabemos que es una especie que está eh, altamente vulnerable, si no me equivoco. Si me equivoco, lo siento. Eh, lo importante acá van a tener que justificar por qué sacar esa cantidad de, por ejemplo, monitos del monte de su medio ambiente y justificar el impacto. ¿Ya? Ahora, sí, esa extracción de esa especie, del ecosistema, impacta sustancialmente sobre la viabilidad de la especie o del ecosistema, ahí ya tenemos un gran problema. ¿Ok? Entonces hay que considerar cuando se proyecte trabajar con este tipo de especies, lo mismo pasa con los árboles o las plantas, etcétera, es el mismo principio. O sea, si mi impacto en el proyecto compromete la viabilidad de una especie o un ecosistema, eh, les recomiendo poder replantear el estudio, ¿ya? O
poquito más adelante se pregunta las acciones para mitigar ese impacto. Ay, no sé por qué me apareció eso. Bien, en la sección 5 entonces del protocolo de medio ambiente o de impacto de actividad en ambiente natural, se dice relación con los procedimientos normativos. Y aquí es donde se pregunta por toda la parte de permisos, ¿ya? Este es un requerimiento condicionante para la ejecución. Si se va a trabajar en áreas protegidas por el Estado o por privados, es importante que se tenga la autorización para ello. Nosotros entendemos también como comité que estas autorizaciones muchas veces se dan de manera posterior a la aprobación ética. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Si bien el proyecto en su evaluación ética queda aprobado, la ejecución va a quedar condicionada a que el investigador presente ante el comité las autorizaciones correspondientes, ¿ya? Y eso queda estipulado en el acto de aprobación. Entonces, si bien la evaluación ética está perfecta, no se va a poder empezar la ejecución hasta obtener las autorizaciones para el muestreo, la captura o la intervención en el medio ambiente natural, ya sea del tipo que considere su estudio. Ahora, como tip, revisar el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, que es el que se encarga de mantener y actualizar la información cartográfica, jurídica y estadística de los bienes fiscales. También está el Sistema de Información Territorial de CONAF, que permite consultar en línea las actualizaciones del cadastro de uso de tierra y recursos vegetacionales. Y acá les repito un poco la información sobre el estado de conservación de las especies. Este es un SINO, ya una sección de rellenado de SINO. Acá se les pide señalar si sus actividades requieren o no una declaración o un estudio de impacto ambiental. Si la requiere, decir que sí, indique la actividad y adjunte la autorización si es que idealmente o condicionante la aprobación es que el estudio de impacto ambiental ya se haya realizado. Si las actividades se van a realizar dentro de áreas silvestres protegidas, recuerden que van a tener que presentar los permisos extendidos por la institución que corresponda, ya sea CONAF, Subpesca, Senapesca, el SAC. A veces hay algunos permisos de la Armada. Bueno, va a depender de las características del estudio. Y señalar también si las actividades del proyecto requieren o no capturar, monitorear y relocalizar individuos de una o más especies determinadas. Si en este caso su proyecto considera monitorear o relocalizar, van a tener que adjuntar la autorización pertinente, ¿ya? Esto es muy importante para la evaluación ética ambiental. Y en la sección 6, si se acuerdan, en el apartado 1 se pedía como la individualización de las personas. En la sección 6 se pide el equipo de investigación, no sé por qué me quedo acá. Ay. Se pide la individualización del equipo. También, pero va orientado a cuáles van a ser las funciones de cada uno de los participantes de este equipo de investigación, qué función van a hacer dentro del proyecto, si tiene experiencia y si tiene experiencia o no. Si tiene, debe mencionar quién lo capacitó y si tiene alguna certificación, subirle al registro de capacitado. Y si no, debe indicar quién lo capacitará en estas funciones y en caso de que las certificaciones queden pendientes, también deben declararlo aquí el compromiso de que una vez que se obtenga, se van a subir al registro de capacitado. Acá pueden copiar y pegar la tabla según las veces que requieran, ¿no? Si son 5 personas, son 5 tablitas distintas, si son 3, son 3 y así sucesivamente.
Y por último están las secciones 7 y 8. La sección 7 va relacionada, orientada al impacto ambiental potencial, y la 8 la mitigación. En la 7 nosotros pedimos la información sobre si es que en el marco del proyecto hay acciones que van a ocasionar cambios en un sistema, ya sea natural y social, en relación a su condición anterior, qué actividades son necesarias para ese desarrollo. Acá individualizar las fases, cuándo empieza cuándo empieza y cuánto dura cada fase de implementación, ejecución y término. Y acá se pide también cómo se determina este impacto ambiental potencial. Importante que vaya referenciado. Y esto va también orientado a realizar un manejo ético en el marco de la investigación. O sea, si yo tengo todo el conocimiento de que la especie con la que yo voy a trabajar está en un peligro crítico y voy a sacar el 80% de la población, claramente estoy generando un impacto severo en esa especie, en esa viabilidad de la especie y o del ecosistema. Entonces, acá es donde se invita entonces a plantearse el impacto potencial que pueda tener la investigación sobre esa área, ¿ya? ¿Y por qué es evaluado dentro de este apartado? Dado que se consulta específicamente y explícitamente sobre el efecto sobre la viabilidad de las especies y de los ecosistemas. Y bueno, por último, en la sección 8 se consulta o se debe llenar la información relativa a la mitigación del impacto ambiental, con el principio de las 4 M's, ¿ya? Mover, modificar, minimizar y maximizar. En el caso, entonces, para mover, se pide que en el caso de existir impactos ambientales sobre áreas o especies protegidas, señale los criterios para no mover estas especies o no mover el estudio desde áreas protegidas o sensibles hacia otras áreas. Minimizar entonces, y aquí iba un poco a lo que les decía sobre el manejo ético, de minimizar el impacto a través de los procedimientos propuestos en el estudio, ir de nuevo a este concepto de utilizar lo menos posible para la obtención de resultados. También en el caso de existir espacios, impactos sobre el espacio o el área donde se va a trabajar, se pide señalar los criterios, aspectos considerados para modificar las actividades a desarrollar con tal de reducir ese impacto. Y por último, la cuarta M, que va en la sección 9, que es los aspectos considerados para maximizar el uso y beneficio de los datos y resultados que emanen del proyecto, ¿ya? Si yo estoy generando un impacto en el área, en el ambiente donde yo voy a trabajar, ya lo tengo minimizado, hice todo para poder realizar un manejo ético y con el menor impacto sobre las especies y sobre el ecosistema. Ahora me queda esto de poder maximizar el beneficio del estudio en relación directa al área de conservación y también al beneficio de los datos y resultados que se emanan de este proyecto. Por ejemplo, la productividad científica, los registros públicos, el aporte al conocimiento, etcétera, tiene que ser justificado en esta sección. Bien, eso relativo al llenado de protocolos. Hay documentaciones anexas también que quizás no mencioné, pero que las pueden encontrar en plataforma cuando se les asigna el comité de animal o ambiente, que la encuentran en la sección de plantillas. Ahí van a encontrar los instructivos de llenado, las cartas de compromiso, los formularios que deben presentar, etcétera. Si no, si hay algo que les falte acá, que sería poco probable, lo pueden encontrar en la página web de nuestro comité. Se van a la subsección aquí, Comité Ético Científico para el Cuidado de Animales y Ambiente,
En documentos, hoy encuentran esto, que son todos los formularios e instructivos que el comité tiene. Ya acá encuentran el protocolo de cuidado de los animales, el de intervención en ambiente natural y los otros formularios, cartas de enmienda, las cartas de respuesta a observaciones. Acá, relativa a la pregunta de Natalia, pueden encontrar la carta tipo de autorización para la intervención en ambiente en predios privados. También si van a trabajar con, por ejemplo, animales que tengan tutores, no sé, animales domésticos, van a tener que presentar el modelo de consentimiento informado, ya para que firme el tutor para autorizar los procedimientos en esos animales, y cualquier otro documento lo pueden encontrar acá. También acá, si no me equivoco, deberían estar los del solicitud exento. No, eso solamente están en plataforma, por si acaso. Y también otra cosita importante, en plataforma, como les mencionaba, encuentran el repositorio de POES. Si bien comúnmente la pestaña que uno más visita es la de evaluación original, también encuentran en este repositorio todos los procedimientos operativos estandarizados que han sido aprobados por el comité orientados al manejo de animales. Eso ha sido este taller. Si tienen alguna consulta pueden levantar la mano. Y por favor les pido que no se han registrado todavía o no han registrado su asistencia, lo hagan a través de este QR que lo voy a dejar acá. No sé si hay alguna duda o consulta. Bien. Entonces, les reitero la solicitud de poder y registrarse en el taller para poder cuantificar la asistencia. Y eso ha sido por hoy. Cualquier duda o consulta particular sobre el llenado de protocolos pueden escribirme. Les estoy dejando mi correo acá en el chat para podemos verlo ya sea por correo o podemos programar una reunión online o presencial para responder sus dudas o consultas. El link de asistencia, sí, dame un segundo. Se los voy a dejar acá compartidos en el chat. Denme un segundo, que esto no es tan rápido ni inmediato, pero se los entrego al tiro. Bien, ahí va entonces el enlace por si no alcanzaron a leer el QR. Entonces, en vista de que no hay dudas ni consultas, les agradezco la asistencia. ¿Sí? Perdón, una pregunta. ¿Esto queda grabado? ¿Dónde podemos Sí. acceder de nuevo a esto? Ya, te muestro el tiro. Perdona, me tomé No, un no, poco está de bien, tiempo. está bien. Si la idea es que puedan consultar el taller cuando lo necesiten. Ya. De nuevo, vamos a la página web de la unidad de ética, éticayseguridad.uc.cl, van al área de formación. Creo que está... Bueno, esto es ensayo y error, la verdad, chicos, porque no lo había probado este año. Pero si se van ya al área de formación a otros talleres, están todos los talleres de llenado de protocolo de este año. Ya no están actualizados los de este segundo semestre. Dentro de las próximas semanas o próximos días
los van a encontrar acá. Y la programación de los próximos talleres. ¿Ya? Por ejemplo, el de salud fue el 26 de agosto y ya está disponible la grabación, y aquí les va a aparecer el de seguridad y el de animal, y todos los que necesiten consultar están para descarga. Probemos. Están en YouTube, así que es mucho más fácil el acceso. ¿Alguna otra duda o consulta, chicos? Chicas. Muchas gracias. Bien, entonces voy a detener la grabación. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en